En el siguiente ejercicio tenemos que calcular la distancia entre A y B con los datos que nos dan. No podemos acceder a A y B, por tanto estos son los datos, es como cálculo de una distancia, conocidos dos puntos que no están conocidos dos puntos y la otra distancia no son conocidos. Vale, primer paso. Comenzamos cogiendo el triángulo ACD. Conocemos la distancia de D a C, que es 300, y conocemos los ángulos. Este que es 46, y el otro que es la suma de 25 y 40, por tanto 65. Y por tanto, ¿quién conocemos también? El A. A es 69, es 180 menos 65 menos 46. 69. Con estos datos voy a calcular la distancia desde A hasta C, la diagonal esa grande. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si conocemos dos ángulos y solo un lado, la vamos a hacer con el teorema del seno. Para este caso cogemos lado A pequeño, que es 300, partido seno en A, es igual a X partido su seno, que en este caso es el seno de D. Completamos los datos. Listo. Por tanto, la única incógnita es X. Y ahora calculando, X es igual a 300 por el seno de 65, el seno de 65 pasa multiplicando, partido por el seno de 69. Eso es igual a 291,24. Y esto serían metros. Ahora, segundo paso. Cogemos el triángulo BDC. B, C y D, donde seguimos conociendo 300 metros. Y ahora el ángulo de abajo es 40 y el otro es la suma de 46 más 32. 78. Ahora lo que quiero calcular es el lado BC. Análogamente a como pasaba con el otro triángulo, conocemos dos ángulos, un lado, por tanto podemos conocer el otro ángulo que nos queda. Por tanto, B será igual a 62. 180 menos 40 menos 78. 62. Por tanto, igual que en el triángulo anterior, podemos utilizar, conociendo los ángulos y un lado, el teorema otra vez del seno, quedando así. B partido seno en B igual a I partido seno en D. Vamos a completar los datos. Como pasa anteriormente, completando los datos, la única incógnita que nos queda es I. Y igual que hemos hecho antes, I es igual, el seno de 40 que está dividiendo pasa multiplicando, será hacer 300 por seno de 40 dividido seno de 42. Y nos da 218,40 metros. Por tanto, conclusión, tenemos X, tenemos Y ahora vamos a calcular el D.
Veamos lo que tenemos hasta ahora. Hemos calculado x e y, que en nuestro dibujo son x era toda esta diagonal e y es este trocito. Esto es x y esto es y. Por tanto, nos queda este triángulo. El ABC, donde conocemos x, conocemos y conocemos el ángulo de abajo, que es 32. Nos falta por calcular el D, que es lo de arriba. Y como tenemos dos lados y un ángulo, lo que podemos utilizar es el teorema del coseno, que dice que D al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado menos 2 veces x por y por el coseno del ángulo que nos queda, que en este caso sería el de C, el opuesto al lado que queremos calcular. De acuerdo, si el que queremos calcular es D, el ángulo tiene que ser su opuesto. Si en la fórmula del teorema del coseno pusiéramos el que quisiéramos calcular sería x, el coseno del ángulo que queríamos calcular sería el de B. En este caso, esta es la fórmula que nos conviene. Vamos a sustituir los valores y obtenemos el valor de D. Sustituyendo y calculando nos queda que D al cuadrado es igual a 2463,756, por tanto voy a poner 76. Entonces D es igual, tenemos que hacer la raíz cuadrada de esto, y esto nos da 156,95 metros. Y esta es la solución que estábamos buscando.